Bienvenidos en esta mañana. Damos la gloria al Señor, la gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo. Y qué bueno que puedas conectarte en esta hora para recibir esta palabra de parte de nuestro Señor. El tema que hemos denominado hoy es la enseñanza de Proverbios, y quiero que vayas conmigo obviamente allí al libro de Proverbios, el capítulo 1. El libro de Proverbios es escrito por el rey Salomón y Dios coloca en él un propósito determinado para enseñar a su pueblo, para enseñarnos a nosotros como iglesia definitivamente lo que necesitamos de parte del Señor, lo que necesitamos obviamente recibir de parte de Él. Por eso allí en Proverbios 1, los primeros versículos nos van a dar a entender el propósito, el plan con el cual el Señor nos entrega este libro. Entonces, como lo dice allí el verso 1, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Recuerda que el Señor dio una promesa a David donde él le decía que habría sobre su trono descendencia, que siempre habría rey y que ese reinado sería perdurable. Lo que el Señor estaba mostrando es que obviamente en la genealogía de David, como lo vemos allí en el libro de Mateo en el capítulo 1, aparece nuestro Señor Jesucristo. El reinado eterno es el de Jesucristo y obviamente esta es una simbología donde nosotros vemos que Dios ya tenía planificado esto, ¿sí? Escoger obviamente a David, que de David viniera Salomón obviamente como rey sobre Israel, que Dios le entregase esa sabiduría que tuvo Salomón, porque tú sabes que obviamente al llegar al reinado Salomón era un hombre demasiado joven. Y cuando el Señor habla a la vida de Salomón le dice, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón responde y dice, Señor, yo quiero que me entregues sabiduría porque no puedo saber la manera correcta de cómo gobernar, de cómo guiar a este pueblo tan grande. Y la verdad es que Israel era un pueblo demasiado grande, demasiado extenso, pero a Dios le plació obviamente escuchar las palabras de Salomón y le entregó obviamente esa sabiduría grande que él obviamente deja ver a través del libro de Proverbios y a través del libro de Eclesiastés. ¿Cuál es la diferencia? Que Eclesiastés es un libro que es escrito ya cuando desafortunadamente Salomón va y vive el mundo. Cuando digo va y vive el mundo, es que se dejó desviar tras dioses ajenos. Él se dejó desviar en su corazón por las mujeres y obviamente esas mujeres tenían otros dioses e hicieron que él sencillamente en su corazón se envaneciese y se olvidase por un momento de quién era Dios. Por eso cuando tú lees el libro de Eclesiastés, tú te das cuenta que él empieza a mostrar la vanidad de la vida, todo lo que él había visto, todo lo que él había vivido y empieza a decir claramente que todo en esta vida definitivamente es vanidad, que si nosotros, iglesia, definitivamente no tenemos al Señor en nuestras vidas, que si no tememos a Dios, pues no tendremos el todo del hombre, como él lo decía al final del discurso. Él decía, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces ahí está el contexto del libro de Eclesiastés, pero cuando miramos acá el contexto del libro de Proverbios, pues Dios ha dado toda esa sabiduría y el Señor empieza a mostrarnos las razones por las cuales nos va a entregar este libro. El verso 2, estoy en Proverbio 1, verso 2, dice para entender sabiduría y doctrina. Es decir, que la primera razón que nos está mostrando la escritura acá es que estos proverbios son entregados para entender la sabiduría. O sea, para darnos cuenta que hay una sabiduría que viene de lo alto. Salomón no estaba hablando en sus propias fuerzas, él siempre estuvo guiado por el Espíritu de Dios. Era el Espíritu de Dios el que le entregaba esta palabra. Y el Hijo de Dios debe tener en cuenta que cuando yo leo la palabra, no solamente los proverbios, sino toda la escritura, lo que el Señor está mostrando es que Él me la entrega para que yo entienda la sabiduría de Dios, que va opuesta a la sabiduría de los hombres. Por eso la escritura dice que de lo más vil y menospreciable escogió Dios para avergonzar al sabio de este mundo.
¿Qué me está mostrando entonces la escritura? Lo que la palabra me está mostrando es que Dios toma, ¿cierto?, lo que el mundo desecha, lo que el mundo tiene en poco, lo que el mundo no valora, Dios lo toma y hace de esa persona alguien grande, no para sí mismo, sino para la gloria de Dios, alguien que glorifique y exalte el nombre del Señor. Y ahí es donde yo veo, ¿sí?, cómo la sabiduría de este mundo pues se ve en nada ante la sabiduría de Dios, cuando Dios ha tomado una vida y la ha llenado de su palabra, cuando hay hombres que ya no andan bajo sus propios prospectos, bajo sus propios caminos, sino son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. El Hijo de Dios debe entender la sabiduría de Dios, es decir, si Dios me dice algo a través de su palabra, es porque es así, porque Él tiene la razón, porque Él sabe lo que es bueno, porque Él sabe lo que es justo, porque Él sabe lo que es correcto delante de Él. Pero muchos logran oponerse a la sabiduría de Dios. Pese a que Dios está hablando tan claramente sobre la palabra, muchos se empecinan en vivir sus vidas en contra de lo que el Señor está mostrando a través de la palabra. Salomón mismo, que escribió este libro, vuelvo y te repito, él se desvió en un momento. Pero él supo al final del camino que él no podía vivir en eso, que él no podía seguir en eso, que él no podía seguir separado de la presencia, de la gloria de Dios, que él lo que necesitaba realmente era al Señor en su vida. Eso era lo que él necesitaba. Ese era el todo del hombre. Entonces, yo te pregunto en esta mañana, ¿tú eres alguien que realmente entiende la sabiduría de Dios? O sea, quiero que comprendas esto. Entender la sabiduría es aceptar lo que el Señor obviamente te está diciendo a través de la palabra. No oponerte. Porque si el Señor lo dice así a través de la palabra es porque Él tiene la razón. Yo como hombre me voy a equivocar, pero el que nunca se va a equivocar, pues efectivamente será el Señor. Pero además de eso dice la Escritura que no solamente es para entender sabiduría, sino para entender doctrina. Cuando hablamos de esa doctrina, es obviamente un decálogo demarcado donde sencillamente los hijos de Dios deben seguir esa línea por donde Dios nos quiere llevar. La palabra nos habla y nos deja ver que vendrían doctrinas extrañas, que vendrían falsos profetas, que vendrían falsos maestros. Y cuando hablamos de una doctrina, como te digo, es una línea que te va a dirigir siempre hacia Cristo Jesús. El problema es que han aparecido doctrinas falsas, herejes, que sencillamente están desviando el corazón de los hombres y quitando su mirada de Jesús y colocándola más bien en las cosas de esta tierra. Es decir, que Proverbios es un libro que me lleva a una sana doctrina. Y cuando hablamos de una sana doctrina es algo que no va a contaminar, que no va a dañar tu vida, que te va a guiar realmente en el camino de Dios, que te va a dirigir fielmente en la voluntad, en la perfección del Señor. Ten cuidado con las falsas doctrinas, ten cuidado con las falsas enseñanzas de este tiempo. Todo debe ser analizado a la luz de la palabra, sin descontextualizar lo que está escrito dentro de la palabra, no sacando un texto de un contexto. Yo debo analizar a la luz de la palabra lo que el Señor ha dicho. Por eso ahí es donde aparece una sana doctrina. Ahora quiero decirte algo, el único que tiene una doctrina perfecta, pues es el Señor. Él es el único que conoce todas las cosas, pero mientras más nos vayamos acercando a esa sana doctrina, pues obviamente tú serás guiado realmente por el Espíritu Santo. Por eso hay muchos creyendo en cosas que son vanas, como algún día nosotros estuvimos creyendo en el mundo, en fetiches, creyendo que si cargábamos algo en el bolsillo eso traería buena suerte. No, yo debo mirar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Eso me llevará a una sana doctrina, que yo camine en la voluntad de Dios. Si tú eres alguien que realmente ama a Dios y ama su palabra, tú estarás escudriñando la palabra todos los días de tu vida para que el Señor traiga a luz realmente lo que Él tiene escrito en su preciosa palabra. Otra de las razones que dice acá la Escritura en la enseñanza de Proverbios, estoy en el verso 2, dice para conocer razones prudentes. Es decir, que lo que Dios habla, no lo habla sin un fundamento. Todo lo que el Señor está hablando a través de la palabra son razones prudentes.
Cuando se habla de prudencia es que Él está advirtiendo el peligro. La misma escritura nos deja ver que el avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué quiere decir esto en la palabra? Que Dios advierte y que el avisado sencillamente al ver que el mal está cerca de él toma sus precauciones, se esconde, se refugia, no está sencillamente haciendo totalmente lo contrario. Él tiene sencillamente cuidado de sí mismo. Así que nosotros, iglesia, debemos escuchar las razones prudentes del Señor. Todo lo que Él te diga, o sea, Él te lo dice porque te está advirtiendo del peligro. O sea, Dios no nos deja ignorar que hay un mundo espiritual, Dios no nos deja ignorar efectivamente que Satanás es real, que tenemos un enemigo que quiere destrozar nuestras vidas, que vino para robar, matar y destruir. Y Él nos está advirtiendo sobre el reino de las tinieblas, sobre todos los peligros que nosotros podemos llegar a tener en un momento determinado. Pero cuando el Hijo de Dios está atento a la voz del Señor, Él toma esas razones prudentes. No las tiene en poco, no las desecha. Es una persona que no está queriendo mostrar que yo tengo el control total. No, el control total lo tiene el Señor y Él me advierte a través de la palabra. Cuando tú lees todo lo que es Proverbios, tú te darás cuenta de la sabiduría tan inmensa que hay en este libro. ¿Sí? Cómo el Señor sencillamente se glorificó. Y aunque obviamente nosotros encontramos que tiene 31 capítulos, esto sabemos que esto no vino de parte, digamos, del Señor directamente, pero los traductores de la Biblia distribuyeron 31 capítulos para que en cada día de nuestras vidas nosotros tuviésemos una enseñanza, ya sea que el mes tenga 30 o 31 días. Entonces ahí nos encontramos con que el Señor tiene un control total y absoluto, que Él da esas razones. O sea, Dios siempre está queriendo advertir a sus hijos, Dios siempre está queriendo tener el control, obviamente, advirtiéndonos sobre el peligro, porque el peligro siempre está latente. Pero cuando tú no escuchas esas razones prudentes, ahí es cuando tú tienes problemas sobre tu vida. Ahí es cuando viene el enemigo y toma ventaja, ahí es cuando pecas delante de Dios, ahí es cuando te olvidas obviamente del plan perfecto del Señor sobre tu vida. En el verso 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Mira que Salomón dice acá para que recibas el consejo de prudencia, para que estés atento a la voz de Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis 7 veces, en las 7 cartas a las iglesias, el mensaje a cada una de las iglesias termina de la siguiente manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué curioso que dijese eso, ¿cierto? El que tiene oídos, oiga, como si sencillamente no escucháramos pese a que tenemos nuestro oído, pero eso es lo que pasa muchas veces, que muchos no están atendiendo al consejo de Dios, pese a que el Señor está hablando. A través de su palabra, los oídos de muchos se cierran, no quieren entender, siguen empecinados en llevar sus vidas como bien les parezca, lejos de Dios, haciendo su propia voluntad. Entonces mi pregunta es, ¿de qué te sirve el consejo de prudencia si tú no lo recibes? ¿De qué te sirve el consejo de prudencia si tú no estás atendiendo fielmente a la voz del Señor? Habla de 3 cosas acá y dice justicia, juicio y equidad. Cuando el Señor da ese consejo de justicia, ese consejo de prudencia, lo primero que Él muestra es la justicia. Y cuando hablamos de justicia, no estamos hablando de la justicia humana, estamos hablando de la justicia perdurable, que solamente es la justicia de Dios. Es decir, que el Señor está mostrando a través de la palabra que Él es un Dios justo, que Él no hace las cosas incorrectamente. Cuando yo escucho el consejo de prudencia, yo sé efectivamente que la justicia de Dios quiere hacerse real sobre mi vida, que Él quiere lo mejor para sus hijos. Dios jamás va a querer lo malo para sus hijos. Pero Dios también permite muchas veces que sus hijos sufran, pero no porque Él quiera, sino por nuestra desobediencia. Si tú eres padre, tú que me escuchas, padre o madre, ¿tú qué vas a querer que tus hijos sufran?
pero a veces es necesario que ellos se atropellen en la vida porque no quisieron hacer caso al consejo de su padre. Como hijos naturales, nosotros también en algún momento fuimos desobedientes y tuvimos que pagar la consecuencia de nuestra desobediencia porque no quisimos escuchar el consejo de nuestro padre, de nuestra madre. Ellos nos advertían del peligro, ellos nos advertían sencillamente sobre las malas amistades, pero si yo fui desobediente, ¿qué tuvo que hacer el padre? Dejarte hasta que tú entendieses que estabas equivocado en tu manera de actuar. Dios es justo y Él quiere lo mejor para ti. Pero cuando tú eres desobediente, no esperes recibir lo bueno de Dios. Tú vas a recibir la disciplina de Dios, la corrección de Dios, porque Él te ama. Dice también la palabra que en ese consejo de prudencia hay juicio. Y cuando hablamos de ese juicio, estamos hablando fielmente de que esa misma desobediencia, si hay algunos que no quieren escuchar el consejo de prudencia, eso les llevará a ese juicio. Eso les llevará sencillamente a que haya condenación para sus vidas. Dios quiere la salvación para toda la humanidad. Pero es que el Señor ya hizo la obra. Ahora depende de cada ser humano sobre la faz de la tierra que cada persona quiera recibir esa salvación. Hoy Dios brinda salvación, pero el tiempo de salvación terminará, el tiempo de la gracia terminará cuando Cristo venga entre las nubes. El día en que Cristo venga entre las nubes y arrebate a su iglesia, lo único que vendrá sobre la tierra es juicio de parte de Dios. ¿Todo por qué? Porque no quisieron escuchar el consejo de prudencia, porque tuvieron en poco la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de las razones o de la enseñanza de Proverbios, no es solamente Proverbios, es toda la Escritura, es todo lo que Dios enseña a través de la palabra. Pero sobre muchos vendrá el juicio de Dios porque no quisieron atender a la voz de Dios. Por eso allí en la carta de Santiago el Señor habla a través de él y dice, no siendo tan solo oidores, sino hacedores de su palabra. Dios necesita una iglesia que sea hacedora de su palabra, no que se escude diciendo somos iglesia de Cristo, no que se escude diciendo yo soy cristiano, yo soy creyente, sino que realmente seamos hacedores de lo que el Señor está revelando a través de su preciosa palabra. Dios quiere entonces salvación, pero el que no escuche el consejo de prudencia, definitivamente lo que traerá es juicio sobre su vida. La tercera cosa que habla allí en el verso 3 es que dice equidad. Equidad es rectitud. Cuando se habla de equidad es que obviamente el Señor está mostrando que Él es un Dios recto. No está aprovechando en ningún momento para Él, o sea, Él siempre por lo contrario está buscando nuestro beneficio. Si Dios hubiese sido egoísta, y esa es la palabra correcta, el Padre jamás habría enviado a su Hijo a morir en la cruz. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Cuando hablamos de esa equidad, hablo de la rectitud de Dios. Y Dios muestra esa rectitud en que quiere que la humanidad sea salva, en que entregó a su propio Hijo para que muriese en la cruz. Pero Él es un Dios recto, Él es un Dios que no se va a dejar torcer. Y por eso yo nunca puedo pensar que puedo llegar a manipular a Dios. No lo manipulamos ni con nuestras lágrimas, ni con nuestras palabras, o como muchos han pensado hoy en día erróneamente que le pueden manipular con su dinero. Dios no va a cambiar su esencia, Él es inmutable, nunca cambiará. Él seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso es que es tan necesario que tú entiendas que Él es un Dios recto. Y como es un Dios recto, yo debo seguir en esos caminos, pero yo debo escuchar el consejo de prudencia que el Señor me está entregando. El verso 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice que para dar sagacidad a los simples. No está diciendo para dar sagacidad a los más astutos, ¿no? La palabra me deja ver que los hijos de este siglo, de las tinieblas, son más sagaces
que los hijos de la luz. Es decir, actúan con mucha sagacidad, con mucha astucia. Así actúa un hijo del diablo. Pero qué curioso que aquí la palabra me diga que el Señor a través de su palabra, de los proverbios, dará sagacidad a los simples. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios estará advertido de los peligros. Porque el Hijo de Dios no caerá en la trampa. Porque el Hijo de Dios, al ver la palabra, al conocer la palabra, al vivir en ella, estará advertido de todo lo que el enemigo esté intentando hacer. Los simples en ese sentido seríamos nosotros, pero Dios da sagacidad a los simples, nos ayuda, nos da la provisión de su palabra para que haya un pueblo y una iglesia atento a los ataques del enemigo. Es que el mundo espiritual es real, Satanás existe, los demonios, que son los mismos ángeles caídos, son reales. Y hay un pueblo que no puede ignorar esto, pero muchas veces hijos de Dios caen inocentemente en las trampas del enemigo, como si no tuviesen cuidado de lo que el Señor efectivamente nos ha advertido. También dice la Escritura que a los jóvenes dará inteligencia y cordura. Cuando hablamos de esa cordura, estamos hablando fielmente de una persona que es cuerda, que es equilibrada, que es sobria en su manera de actuar, de hablar, de pensar. Pero lo curioso que dice aquí la palabra es que a los jóvenes es a los que el Señor les entregará esto. Cuando nosotros fuimos jóvenes pasamos por una etapa donde creíamos que sabíamos mucho de la vida. Cuando tú tienes 14, 15 años, tú piensas sencillamente que lo tienes absolutamente todo, que tienes todo bajo control. Pero lo que tú no sabes a esa edad es que no conoces absolutamente nada de la vida. Y el Señor está diciendo acá, Él te dará inteligencia. Y me adelanto un poco. Dice aquí la palabra en el verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra me está mostrando que si yo soy alguien sabio, ¿cierto? El temor de Dios estará en mi corazón, que yo no despreciaré la enseñanza. Y la Escritura también me deja ver aquí en Proverbios que la inteligencia es apartarme del mal. Es decir, que cuando hay alguien que es realmente inteligente, será una persona que estará apartada de la maldad, de la iniquidad, del pecado. Pero dejamos de ser inteligentes cuando caemos en las trampas del enemigo. Pese a toda la sabiduría que tenía Salomón, él dejó esa inteligencia cuando dejó que su corazón se desplazase hacia esas otras mujeres, hacia los dioses de esas mujeres, cuando se olvidó de Dios por un momento en su vida. Ahí dejó la inteligencia. Un hombre, una mujer verdaderamente inteligente es ese, el que está guardándose de la iniquidad, de la maldad, del pecado, el que está apartado fielmente para Cristo. Jóvenes que me escuchan en este momento, el Señor te está diciendo en esta hora que Él te ha dado inteligencia y cordura para que guardes un equilibrio, para que sencillamente te mantengas en la verdad que es Cristo. Sabemos que tal vez estás en una etapa difícil de tu vida, donde tienes muchas tentaciones, donde el enemigo te quiere llevar hacia el mundo, pero mantente firme en los caminos de Cristo, sé equilibrado en tu manera de vivir en Cristo y verás la gloria de Dios manifiesta sobre tu vida. Oirá el sabio y aumentará el saber. Qué tremendo esto, porque cuando miramos la enseñanza de Proverbios, el Señor está diciendo, ese que ya, sí, es sabio, y es sabio no por la sabiduría del hombre, sino por la palabra de Dios. La palabra me está diciendo, aumentará su saber. Cada día vendrá más sabiduría sobre nuestras vidas. La palabra nos llenará. Tú podrás hablarle a otros, predicarle a otros del amor de Cristo. Tu saber será aumentado. No te esforzarás por adquirir la sabiduría del mundo. El Hijo de Dios todos los días de su vida está concentrado en la palabra de Dios. Puede que haya otros libros escrito por autores cristianos, pero jamás esos libros se van a llegar a comparar a la preciosa palabra de Dios. Si tú quieres meditar en un libro, medita en la palabra del Señor. Era lo mismo que el Señor le dijo a Josué, medita en la ley de día y de noche.
que realmente la palabra esté escrita en nuestros corazones, porque eso hará que el saber de Dios aumente en nuestras vidas, no para vanagloriarnos, no para enorgullecernos, sino para dar gloria y honra a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. De la misma palabra, y el verso 5 dice, y el entendido adquirirá consejo. Qué tremendo esto. Dice, el entendido es el que adquiere el consejo, lo recibe y lo toma para su vida. Una persona entendida no es la que es entendida en muchas artes, en muchas ciencias. Una persona entendida es la que recibe el consejo de Dios y lo toma para su vida, sabiendo y diciendo, lo que tú me estás diciendo, Señor, es real. Tienes toda la razón en lo que has dicho, Señor. Y es una persona que toma el consejo de Dios y lo lleva para su propia vida. No lo desecha, no lo tiene en poco. Donde no se habla, donde no se predica la palabra de Dios, congregaciones donde no se habla la palabra de Dios, hayan desechado el consejo de Dios, han desechado la palabra del Dios verdadero y han adquirido el consejo del hombre, y el consejo del hombre es vano, se desvanece, no prevalece como la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Su palabra es eterna, su palabra es para siempre. Finalmente dice la Escritura, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Quiero enfocarme en los dichos profundos, porque la palabra de Dios es profunda. No todos logran entenderla. ¿Quiénes la entienden? Los que han recibido el Espíritu Santo de Dios. Y en la medida en que tú vayas leyendo la palabra, en la medida en que tú escuches a varones que te prediquen la palabra de Dios, el consejo de Dios irá llegando sobre tu vida. Y ahí los dichos profundos, la palabra de Dios, empezará a hacer obra en tu vida. Porque tú estás conociendo realmente la palabra preciosa de nuestro Señor. La pregunta en esta hora es, iglesia, si tú estás permitiendo que esa palabra llegue fielmente sobre tu vida, si tú le estás permitiendo al Señor que realmente Él se glorifique en ti, que tu palabra no sea la que prevalezca, sino que sea la palabra de Dios la que prevalezca en tu vida. Adquiere consejo, recibe sabiduría, que el consejo de prudencia esté sobre tu vida, con justicia, juicio y equidad. Que entiendas claramente que el Señor está allí contigo, que Él hoy ha hablado, que si yo no recibo la palabra de Dios, vana será nuestra fe. Que lo que hará que tu fe prevalezca y que permanezcas en Cristo será la palabra cimentada en tu corazón. Que día a día tú te deleites en la enseñanza de la palabra. Y como lo hemos denominado en este mensaje, en la enseñanza de Proverbios. Hay tanta sabiduría solamente en este libro. Y si hay tanta sabiduría solamente en este libro, ¿cómo será en el resto de la Escritura? Habla con Dios, comunícate con Dios, lee la palabra, escudriñala. Cuando no sepas algo, pregunta. Porque el hecho de preguntar no quiere decir, obviamente, que no tenemos el entendimiento. No, es antes, queremos entender más, queremos recibir más palabra de parte de Dios, queremos conocerlo a Él y acercarnos a Él día tras día. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora por tu preciosa palabra. Gracias por lo que nos has hablado y nos has ministrado en esta hora. Yo solo te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que haya un pueblo atento a recibir tu enseñanza, que no desechemos tu palabra, Dios, que no la hagamos a un lado, que no coloquemos por encima nuestras propias palabras, sino que entendamos fielmente, Señor, lo que tú quieres y deseas para todos nosotros. Gracias por guardarnos. Gracias por cuidarnos, gracias por advertirnos a través de tu palabra. Llévanos, Señor, en esa bendición y que en ningún momento de nuestras vidas, Señor, nos soltemos de tu mano, que tu palabra sea la guía por la cual nosotros podamos ir seguros, Señor, sabiendo que tu palabra nos guiará y nos dirigirá hasta el final del camino. Gracias por la vida de tus hijos, gracias por cada joven que escucha este mensaje, Dios, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Dios, que haya esa juventud que sea solo para Cristo, Dios, que te sirva, que te adore, que los guardes del mundo y de los deleites del mundo, Señor,
y que haya varones y mujeres dispuestos a caminar contigo todos los días de su vida, confiando en lo que tú nos has dicho a través de tu preciosa palabra. A ti la gloria, a ti la honra, Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, iglesia. Tenemos un tesoro tan valioso, tan precioso en la palabra del Señor. No lo desprecies, tómalo. Recibe de parte de Dios lo que Él quiere enseñarte día tras día y que este mensaje realmente sea edificante para tu vida. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo en su totalidad, toma unos minutos y escúchalo, compártelo con otras personas para que otros más escuchen la palabra del Señor. Está la invitación para esta noche, 7 de la noche, para que puedas asistir a la congregación. Los que no tienen la posibilidad, te puedes conectar a las 7 de la noche, hora Colombia. Estaremos transmitiendo en directo el servicio para que recibas otra bendición de Dios, para que alabemos, exaltemos el nombre de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Así que ahí está la invitación. Dios te guarde y te bendiga. Y recuerda lo que nos ha dicho el Señor en su palabra. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.